Atención técnicos y propietarios. Hoy revisamos los datos maestros de armado y torque para el motor Chevrolet 1.6 litros, 16 válvulas. Códigos DE, LXV y serie F16D4. Un motor de doble árbol de levas con sistema DCEV-CEP, presente globalmente desde el año 2008. Empezamos con la base, la instalación de las tapas de los cojinetes del cigüeñal 1 al 4. Es válido usar 8 pernos nuevos. El apriete se divide en 3 pasos. Primero, un torque inicial de 50 Nm o 37 libras-pie. Luego, aplicamos el ajuste angular. Segunda pasada a 45 grados y una tercera pasada final de otros 15 grados. No olvides aplicar sellador adhesivo negro en las ranuras de la tapa trasera e instalar sus 2 pernos nuevos. Pasamos a las bielas 2 y 3. Instala pernos nuevos. La secuencia crítica es, un primer paso a 35 Nm o 26 libras-pie. Seguido de una segunda pasada a 45 grados y una última de 15 grados. Pasamos a las bielas 1 y 4. Gira el cigüeñal 180 grados e instala pernos nuevos. La secuencia crítica es, un primer paso a 35 Nm o 26 libras-pie. Seguido de una segunda pasada a 45 grados y una última de 15 grados. Momento crucial, la culata o cabeza de motor. Usa pernos nuevos y sigue estrictamente la secuencia numérica del diagrama. El torque comienza en 25 Nm. Después, realizaremos 3 pasadas seguidas de 90 grados cada una y cerramos con un quinto paso de 45 grados. ¿Dónde encontramos este motor? Principalmente en el Chevrolet Cruze J300, Sonic, Aveo T300, la Tracker y el Orlando. También en versiones Golden Cruze. Guarda este video para tu próximo armado y suscríbete a Tecnoline para más datos técnicos.